Principales preguntas que me hace la gente ante el temor o ante el ya impago de la cuota hipotecaria. ¿Qué pasa si el banco ha vendido la deuda a un fondo buitre? Pues que tienes un problema, porque el negocio del fondo buitre no es cobrarte unas cuotas económicas cada mes, sino forzar a que vendas tu vivienda o forzar la subasta. ¿Se puede negociar con el fondo? La realidad es que normalmente los fondos, aunque parecen que están muy dispuestos a negociar, su objetivo siempre es el mismo, que vendas tu vivienda. Y por lo tanto, la negociación que a ti te interesa, que es seguir pagando tu vivienda, se vuelve en casi imposible. ¿Cuánto tiempo se puede paralizar una ejecución hipotecaria? Mira, una ejecución hipotecaria se puede paralizar desde un periodo mínimo de 3 años a 10, 12 años, depende de qué juzgados y depende de qué ciudades. ¿Puedo pagar la deuda en el juzgado para recuperar mi vivienda? Legalmente sí, tienes que forzar la situación y necesitas tanto un abogado como un procurador que sepan para poder forzar eso que puede interesarte. El banco se niega a darme las buenas prácticas. Si os contrato, ¿podéis negociar con ellos un periodo de carencia? El Tribunal Supremo dice que las buenas prácticas no es algo que se pueda hacer o dejar de hacer según conveniencia, es algo obligatorio para los bancos. Por lo tanto, si existen ese cumplimiento de los requisitos, están obligados a ofreceros esa carencia. ¿Cuántas cuotas impagadas permite el banco ejecutar la hipoteca? Respuesta. Tú tienes que coger tu hipoteca. ¿Cuánto dura mi hipoteca? Por ejemplo, 10 años. Pues bien, si el impago se produce dentro de la primera mitad, es decir, del primer año al quinto año, el impago tiene que cumplir un 3% del capital prestado. Y si estás del quinto al décimo año, es decir, en la segunda mitad de la hipoteca, el impago tiene que cumplir un 7% del capital impagado o en cualquier caso 12 cuotas mensuales. Este estudio es muy importante. ¿Por qué? Porque les va a permitir darle vencimiento anticipado. Por lo tanto, en ese 7% o 3% solo puede haber capital. Estudia muy bien porque a veces aquí está el quid de la cuestión. ¿Y cuál es el plazo previsto para el vencimiento anticipado? 30 días, un mes. Comunicación, expresando todos los conceptos que supuestamente debes, posibilidad de ponerte al día y si no respondes y si no haces ninguna actuación, luego pueden vencimiento anticipado. Por lo tanto, ante ese primer burofax, primero hay que hacer solicitar que cuantifiquen económicamente la deuda, un número de cuenta donde realizar ingreso, porque muchas veces ya no te dejan ingresar dinero en tu propia cuenta, por lo tanto tenemos que estar pidiendo una cuenta donde hacer el ingreso, y análisis estricto de qué cantidades debes y qué cantidades no debes. ¿El banco debe ofrecer reestructuración antes de demandar? No, la reestructuración es algo que vamos a tener que buscar en aquellos casos que interese. La reestructuración no es más que mecanismos de insolvencia, de segunda oportunidad. Por lo tanto, espabila porque hay que buscarlo. ¿Cuáles son los requisitos de una dación en pago? En realidad, la dación en pago viene derivada de un acuerdo. Ese acuerdo tiene que haber dos voluntades. Lo que pasa que actualmente existen diferentes mecanismos que puedes forzar la dación en pago. Y por lo tanto, una estrategia procesal encaminada a la dación en pago va a ser una muy determinada que normalmente juntas conocimiento hipotecario con conocimiento de mecanismos de insolvencia. ¿Cuál es la fiscalidad de la dación en pago de la quita hipotecaria? Ojo, porque los requisitos son bastante puntillosos y lo que puede acabar generando en una supuesta solución a toda la problemática te genera una deuda a lo mejor de 15 o 20 mil euros por no cumplir uno de los requisitos. Y es más, si has llegado a un acuerdo con el banco, al banco no le interesa que tú estés cumpliendo o no los requisitos legales. Al banco lo que le interesa es tomar la posesión de la finca, que además lo que va a pasar es que el día que quedes con el banco en la notaría, ya no lo está comprando el banco, te lo está comprando otro particular. Por lo tanto, muchas veces es difícil cumplir los requisitos establecidos legalmente para que no se genere ningún tipo de impuesto. ¿Y subastada la vivienda pueden quedar deudas? Mira, esto es lo que se llama la cola o remanente. Subastada la vivienda, quedan deudas.
Por lo tanto, desde el momento 1, o desde incluso el momento 0, no solo tienes que estar analizando una situación de impago de hipoteca desde la perspectiva del propio procedimiento hipotecario, sino que ya tenemos que estar analizando una previsión de a 5 o incluso 10 años vista, qué mecanismos de segunda oportunidad vamos a utilizar para que no tengamos que pagar la cola o remanente de la hipoteca. ¿Y cuáles son los plazos de la demanda tras el lanzamiento? Esto es tras el lanzamiento, mira, la demanda, el plazo son 10 días. Es un plazo súper corto, te parecen muchos días, pero 10 días se pasan corriendo. Tienes que presentar oposición y esa oposición lo que va a provocar es la suspensión de todo el proceso. Por lo tanto, mientras que está suspendido el proceso, no puede haber lanzamiento. Y no es solo hasta que se acaba el proceso con la subasta, que entonces podrá solicitarse el correspondiente lanzamiento. Por lo tanto, por eso a veces, depende de qué juzgados, podemos estar hablando de procesos realmente largos si se gestionan procesalmente de una forma eficiente. ¿Me pueden incluir en ficheros de morosos tras un impago? Es habitual. Mira, no solo hay bancos que te van introduciendo cada una de las cuotas que vas impagando, sino que algunos que no te han enviado el burofax de vencimiento anticipado te introducen por el total capital pendiente de la hipoteca en ficheros de morosos. ¿Se puede suspender el lanzamiento por vulnerabilidad? Sí, lo que hay que hacer es también desde un momento inicial ver si vamos a cumplir o no los requisitos de vulnerabilidad para poder suspender ese futuro lanzamiento, y si no los cumplimos en ese momento inicial hay que empezar a trabajar para que en el momento que toque podamos cumplirlos. ¿Y cuáles son los efectos de las cláusulas abusivas en la ejecución? Pues mira, realmente unas cláusulas abusivas bien trabajadas lo que puede acabar provocando es el archivo del proceso hipotecario. Eso normalmente es lo que vamos a buscar. Defectos procedimentales, defectos formales y defectos que se generen a través de cláusulas abusivas. Cualquiera de estos 3 tipos de defectos lo que puede provocar es el archivo del procedimiento hipotecario y la obligación del banco de volver a empezar. Por lo tanto, al final del camino lo que nos interesa es archivar el procedimiento hipotecario, porque puedes estar fácilmente ganando de 3 a 5 años en tu vivienda. ¿Cómo afecta la nulidad de la cláusula suelo o IRPH para reducir la cuota? Pues mira, lo que puede llegar a pasar es que allí donde te dicen que debes 5.000, en realidad no debías nada, el vencimiento anticipado es improcedente porque no correspondía o no existía esa deuda, y eso es una de las cuestiones que se tiene que analizar cuando recibes el burofax por situación de mora, de si ha habido alguna cuantificación económica que se puede minorar porque se han basado en cláusulas abusivas. ¿Se puede mantener la vivienda en concurso de persona física? Efectivamente, no solo se puede mantener, sino que se puede reducir la hipoteca que debas, y muchas veces los mecanismos de segunda oportunidad lo que nos van a permitir es que al cancelar el resto de las deudas no hipotecarias nos van a permitir mantener nuestra vivienda. ¿Y me pueden embargar la nómina o la pensión tras la adjudicación? Efectivamente, si queda aquella cola o remanente que habíamos comentado antes, acabado o practicado el lanzamiento, se vuelve a despachar nueva ejecución que te van a poder embargar las cuentas corrientes y la nómina. Por eso también es importante, desde un momento inicial del procedimiento hipotecario, organizar cómo vamos a exonerar o liberarnos de las futuras deudas que queden una vez practicado el lanzamiento. De ahí que derecho hipotecario y derecho concursal van juntos en todo este tipo de procedimientos. ¿Prescribe la acción hipotecaria y personal? Pues mira, la acción hipotecaria prescribe a los 20 años, a computar desde la última cuota que tenías que pagar, y la acción personal ya sabéis que prescribe a los 5 años. La acción personal son préstamos ordinarios sin garantía hipotecaria.